¿Qué tal? Soy Jesús Sosa y en esta ocasión vamos a hablar sobre las analogías. Entonces, bueno, primero que nada vamos a definir qué es una analogía. Las analogías son esta comparación que tenemos de palabras. Comparación que parten de hecho de la semejanza entre las mismas, ¿no? Semejanza. De este modo, una analogía es todo aquello, pues sí, comparación que tenemos entre dos palabras. No hablemos tanto de la palabra en sí como, por ejemplo, casa, ¿no? No hablemos tanto de la palabra casa per se, ¿no? De cómo suena cas, de las sílabas o de las letras que la componen, no. Vamos a referirnos más que nada, bueno, vamos a volver a escribir. Vamos a referirnos más que nada al contexto de casa, ¿no? Por lo cual se necesita como, de hecho, una comparación con otra palabra, ¿no? Entonces, casa, algún elemento que se refiere a la casa o que tenga relación, ¿no? Entonces, pues más que nada vamos a hablar de la relación, ¿no? En este sentido, ¿qué se relaciona con casa? Vamos a ponerle ¿qué será? Pues tenemos muchas formas de relacionar la casa, ¿no? Con piso, con ventana, con techo. Pero antes también podemos relacionarla con quién habita en la casa, pues un humano, ¿no? Humanos, ¿no? Son los que habitamos en la casa. Entonces, humano es a casa, ¿no? Casa, piso, ventana, todas estas se relacionan con la palabra casa. Bueno, vamos a cambiar de pluma con la palabra casa, ¿no? Entonces, vamos a escoger, bueno, vamos a tener una de ellas, por ejemplo, casa a humano. Casa es, vamos a poner esta mezcla para que se entienda mejor, ¿no? Pero en realidad no se escribe con mayúsculas y minúsculas así, nada más es como para que se entienda un poquito mejor. Casa es a humano. ¿Qué otra comparación podemos tener, no? Vamos a ver cómo, supongamos, sí, vamos a tener madriguera, ¿no? Madriguera es otra forma de definir, otra forma de encontrar como alguna relación, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común estas dos? Casa y madriguera, pues que ambas son, digamos, un lugar donde vive, ¿no? ¿Quién vive? Bueno, en este caso el humano. Y ahora vamos a buscar quién vive en la madriguera, ¿no? Entonces, en los reactivos vamos a tener varias opciones. Vamos a tener, por ejemplo, madriguera es A. Y tenemos la opción B, la opción A, no lo sé, gato. La opción B, oso. La opción C, conejo. Y la opción D, mariposa, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, ¿no?
Ya tenemos la primera relación. ¿En qué se relacionan casa humano? Que es el lugar donde vive, ¿no? El humano vive en la casa. Entonces, la madriguera es el lugar donde vive el gato, donde vive el oso, donde vive el conejo, donde vive la madriguera, ¿no? Pues vamos a tener que aquí usar la lógica y el sentido común para encontrar la respuesta correcta, ¿no? Un gato no vive en una casa, ¿no? O bueno, un gato no vive en una madriguera, ¿no? Generalmente un gato pues lo podemos encontrar de hecho en una casa, porque pues son mascotas y X, ¿no? Entonces, gato pertenece a casa, ¿no? Supongamos. El oso, ¿dónde vive un oso? Generalmente los osos viven en cuevas, entonces pues tenemos oso y cueva. Y la mariposa, bueno, la mariposa vive en los bosques, en los árboles, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, árbol. O un arbusto, o bueno, no sé, no sé tanto de zoología. Pero tenemos, entonces, ¿quién vive en la madriguera? Pues el conejo, ¿no? Entonces este es la madriguera, ¿no? Entonces sí, la respuesta correcta es C. Conejo es a madriguera. Entonces casa es a humano como madriguera es a conejo. Ojo aquí con las analogías. Vamos a tener algo algo que hay que destacar mucho en las analogías. Que hay que checar el orden en que tenemos las palabras, ¿no? Por ejemplo, casa es a humano como, y lo podemos encontrar al revés. Pueden venir los reactivos así. Entonces, casa es a humano como madriguera a conejo, conejo a madriguera, panal a oruga y oso a cueva. Bueno, vamos a poner inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Estas preguntas generalmente vienen con una trampa, ¿no? ¿Y cuál es esta trampa? El orden, ¿no? Vamos a ver en qué orden está. Aquí primero estamos teniendo el sustantivo, que es donde vive, ¿no? El lugar donde vive. Y luego este sustantivo, que es el sujeto, en este caso. O bueno, es otro sustantivo, que es el que habita en donde, ¿no? En el sustantivo anterior. Entonces, tenemos madriguera a conejo, conejo a madriguera, panal a oruga, oso a cueva, ¿no? Aplicando primero la eliminación por lógica, pues vamos a tachar esta, ¿no? ¿Por qué? Pues una oruga no vive en un panal. Entonces tenemos después madriguera, conejo, conejo a madriguera, oso a cueva. Esta podría ser correcta, ¿no? Ya vimos que un oso vive en una cueva. Estas también, mi conejo vive en la madriguera. Entonces, ¿cómo vamos a descartar esto, no? El orden, ya lo vimos. Primero es lugar donde vive, ¿no? Lugar donde vive. O la habitación, pues. Entonces, acá estamos mencionando primero a este sustantivo, que es el que vive en, o el lugar donde vive lo vamos a tener acá, lo vamos a tener acá, y que lo vamos a tener primero. Entonces, pues como aquí se señala primero, la correcta sería esta, ¿no? Madriguera es a conejo. ¿Por qué? Aunque oso vive en la cueva, tenemos primero al oso, ¿no? En este sentido sería al revés, ¿no? Cueva a oso. Y así, pues ya tendríamos como el correcto orden y ya tendríamos la analogía que necesitamos. Pero pues como no lo estamos obteniendo de esta manera, pues esta también está descartada, igual que esta, ¿no? Es confusa porque pues es lo mismo, pero está en diferente orden, entonces pues ya el orden de los factores, en este caso pues se altera el producto.
Por lo cual, tu inciso correcto es casa a humano como madriguera a conejo. Entonces vamos a quitar estas tres y se queda esta como la respuesta correcta. Esa es como las analogías, así van a venir generalmente en el examen, ¿no? Tenemos como podremos tener una amplia gama de analogías, ¿no? Ya aplicadas no solamente a estas pequeñas oraciones, sino a discursos más grandes, ¿no? A un texto, llevarlos pues sí, a párrafos más grandes, a discursos orales, a discursos escritos. Pero bueno, en este caso no vamos a revolver tanto, simplemente vamos a hablar de lo que son las analogías que van a preguntar en el examen, porque esas son las básicas, esas son las que necesitamos saber. De hecho, pues cualquier analogía va a partir siempre de la comparación y de la relación, siempre. Y como ya lo habíamos visto, de la semejanza que tiene que ver con la relación, ¿no? Que es como el resultado de comparar y de relacionar una cosa con otra. Por ejemplo, una analogía de ayuda a una persona, pues podríamos relacionar los primeros auxilios con pues sí, con la ayuda psicológica o esta cosa que les llaman primeros auxilios psicológicos, ¿no? Pues, tienen relación en que son las primeras atenciones a cierta situación en la que una persona se puede ver envuelta. Entonces, pues, parte de esto, ¿no? Entonces, las analogías siempre van a partir de esto. Y bueno, vamos a trabajar con otros ejemplos más que pues son muy sencillos, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, no, es al revés. Esta vamos a ponerla sencilla, pero vamos a poner otra trampa más adelante. Esta va a ser sencilla, nada más como un ejercicio de repaso, ¿no? Consultorio. Oficina y despacho ya tenemos, oficina, consultorio, pues sí. Estación, oficina, despacho, consultorio. El mecánico es a taller, como médico es a... Nuevamente, ¿qué relación tiene mecánico con taller? Pues muy sencillo, ¿no? El mecánico es la persona que, pues sí, la persona que trabaja, ¿en dónde? En el taller. Entonces acá vamos a tener otra palabra. Médico es ¿dónde labora un médico generalmente, ¿no? Tenemos despacho, tenemos consultorio, tenemos oficina y tenemos estación. ¿Dónde vamos a encontrar a un médico? Pues en un despacho generalmente vamos a encontrar cosas que tienen que ver más con la administración o con las leyes, ¿no? Un despacho de abogados o un bufete de abogados, pero bueno, un despacho de abogados, despacho de contadores, eso es como en general lo que vamos a tener de despacho. Entonces, bueno, me atravieso tantito por aquí. Entonces, bueno, ese es el despacho. Luego vamos a tener oficina. Nuevamente me paso. Oficina es a qué, ¿no? Oficina, ¿qué tenemos en una oficina? Pues otra vez podemos tener unos contadores, algún administrador, administradora, secretaria, secretario, ¿no? En la estación, pues generalmente son los dirigentes de algún tren, ¿no? O de algún tren o de alguna estación
Aquí bueno, me refiero un poco al metro, ¿no? A los trenes. Y consultorio, pues es médico, ¿no? Y aquí ya podría partir, pues consultorio depende si es de médico general, de geriatra, de todo. Entonces, la respuesta correcta es consultorio. Mecánico es a taller, como médico es a consultorio, ¿no? Entonces, esta sería como una analogía muy... pues otro ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener uno más, que también tiene trampa, ¿no? Por ejemplo, mono es a selva, coma, como, es a, y tenemos varias opciones. Y aquí es donde nos van a poner la trampa. Mar, escama, desierto y ciudad, ¿no? Entonces, bueno, otra vez vamos a, por lógica, descartamos desierto, ¿no? No encontramos un pez en el desierto. Aquí tenemos, ya empiezan como los problemas con estas tres. Mono es a selva, como qué relación tiene el mono con la selva, ¿no? Perdón, con la selva, ¿no? Es el lugar o el hábitat del mono. Entonces, pues muchas veces si nos concentramos demasiado en la lógica, en el pensamiento lógico, vamos a encontrar que pues puede haber peces en la ciudad, ¿no? En los acuarios o en una pecera. Sin embargo, vamos a centrarnos más a lo que es lo más natural, ¿no? En este caso, pues no hay peces naturalmente en una ciudad, ¿no? Al menos que sea en un estanque o en un parque, pero es más amplia la gama de peces que podemos encontrar en el mar. Entonces, pues descartamos ciudad también, ¿no? Después tenemos escamas y pez. El pez se relaciona mucho con las escamas, ¿no? Porque pues el pez tiene escamas. Sin embargo, otra vez vamos a tener que... todo está aquí, ¿no? O sea, siempre la respuesta a la analogía va a estar aquí, en la primera analogía, de hecho, que te muestra, ¿no? Entonces, el mono se relaciona con la selva porque es el hábitat, ¿no? Entonces, la selva es el hábitat. Y el mono, pues, es el animal, ¿no? Entonces, la selva es el lugar donde vive el mono y donde vive el pez. Pues sí tiene escamas el pez y todo, pero no estamos hablando de lo que hay en la piel o de una característica de la piel del pez o del mono en este caso, ¿no? Si tuviéramos mono es a pelaje, como pez es bueno, pues ya, pez es a escamas, ¿no? Entonces, pues escamas queda descartado y la respuesta correcta es mar, ¿no? Mono es a selva como pez es a escamas, a mar que diga. Entonces, tanto escamas como ciudad quedan descartados, ¿no? Entonces, pues siempre se tiene que analizar en una analogía la primera analogía, ¿no? Es muy extraño y no pasa que en el examen te pregunten una analogía sin ponerte otra, ¿no? Forzosamente te tienen que poner una para que puedas entender de qué van las otras. Si no es así, pues entonces resultaría como muy complicado, ¿no? Entonces, siempre la guía va a estar así. En esto de primero te ponemos una premisa, que es la primera analogía, donde te comparamos luz es a estrella. No, esta queda muy grande. Como que no. O sea, sí, pero ahorita no sabría cómo con qué compararlo. Pero vamos a tener sí,
peatón es a... no, a puente. Como no, sí, de hecho sí. Sí, me equivoqué. Tuvimos acá un pequeño error. Banqueta como automóvil es A, y pues ahí es donde vamos a tener la primera diferencia. ¿En qué se relaciona el automóvil con la banqueta? Sí, el peatón a la banqueta, como el automóvil se relaciona a, y bueno, aquí la vamos a poner abierta. Aquí es como de pensarle con qué podemos tener la relación de automóvil, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tener, no? Automóviles a llantas, pues podría ser, pero no tiene nada que ver las llantas, ¿no? En todo caso sería peatones a zapatos o peatones a pies, como automóviles a llantas, pero pues no. Entonces, eh, entonces tenemos automóvil es a, podría ser conductor, pero pues tampoco tiene mucha relación, ¿no? Entonces, eh, pues lo más lógico sería automóviles a pista, ¿no? Porque podrían ponernos calle, ¿no? Por ejemplo. Pero generalmente conocemos calle como esta extensión pues de camino y de, pues sí, de camino, ¿no? Que se divide y donde pues hay casas, ¿no? Aquí, acá y aquí pasan los coches. Esta podría ser la avenida, ¿no? Avenida, ¿no? Pero pues calle no quedaría tal. En todo caso sería pista, que es donde pues se dirige el automóvil y donde se dirige el peatón, ¿no? Entonces ahí está como la analogía. Y bueno, pues esto sería como todo de parte de las analogías, lo principal, ¿no? Entonces, bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Yo creo que el tema es demasiado fácil, entonces, pues nada más es estudiar, tratar de partir analogías uno mismo, ¿no? Con las cosas que nos rodean. Pez esa pecera, como perro esa casita, ¿no? O pájaro esa jaula, y así, o sea, trabajando, siempre en la práctica, pues como dicen, la práctica es el maestro. Y pues sí, ¿no? Se trata de practicarlo en casa, ¿no? Buscando analogías entre cosas o entre palabras que pues uno conozca normalmente, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería todo.